La supremacía constitucional en el Ecuador. La soberanía constitucional en el Ecuador se entiende en el contexto de una interacción dinámica entre la Constitución, los tratados internacionales, el derecho internacional y las costumbres, donde la Constitución ocupa el lugar central como norma suprema, pero reconociendo la relevancia y validez de otras fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico del país. Objetivo general: analizar la supremacía constitucional para conocer su incidencia en el ordenamiento jurídico infraconstitucional. Objetivos específicos: identificar y analizar los principios básicos de la soberanía constitucional en el ordenamiento jurídico del Ecuador. Analizar la relación entre la soberanía constitucional y otras fuentes del derecho como los tratados, el derecho internacional y las costumbres. E investigar cómo la soberanía constitucional afecta la jerarquía de las normas jurídicas en un sistema jurídico del Ecuador. Metodología. Para realizar esta investigación se realizó un análisis documental de fuentes primarias y secundarias relacionado con la supremacía constitucional en el Ecuador, así como estudios académicos y publicaciones sobre la independencia, acceso y eficiencia de la justicia en Ecuador. Marco teórico. Principios básicos de la soberanía constitucional en el ordenamiento jurídico del Ecuador. En el ordenamiento jurídico del Ecuador, la soberanía constitucional se fundamenta en varios principios básicos, que son pilares fundamentales de su sistema jurídico. Algunos de estos principios son: supremacía de la Constitución, en donde la Constitución ecuatoriana es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma o acto jurídico. Todas las autoridades y personas están sujetas a la Constitución. División de poderes. Se establece la separación de poderes entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, con el fin de evitar la concentración de poder en una sola instancia y garantizar un equilibrio en el ejercicio del mismo. Respeto a los derechos fundamentales. Se reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas, los cuales son irrenunciables, inviolables e inalienables. Estos derechos deben ser respetados y garantizados por las autoridades públicas. Legalidad. Todas las actuaciones de las autoridades públicas deben estar fundamentadas en la Constitución y en las leyes. Ninguna autoridad puede ejercer sus funciones fuera de los límites establecidos por la Constitución y la ley. Control de constitucionalidad. Se establece un sistema de control de constitucionalidad para garantizar que las leyes y actos normativos se ajusten a la Constitución. Este control puede ser ejercido por la Corte Constitucional u otros órganos competentes. Participación ciudadana. Se promueve la participación activa de la ciudadanía en la vida política, social, económica y cultural del país, como un medio para fortalecer la democracia y la soberanía popular. Relación entre la soberanía constitucional y otras fuentes del derecho. La Constitución establece el marco para la interacción entre estas fuentes. Algunos aspectos relevantes de esta relación son: tratados internacionales. La Constitución ecuatoriana reconoce la primacía de los tratados internacionales sobre la legislación interna, siempre que los tratados hayan sido ratificados y entren en vigor. Sin embargo, en caso de conflicto entre un tratado y la Constitución, esta última prevalece. Derecho internacional. La Constitución establece que el Ecuador se somete a las normas del derecho internacional y respeta los principios de igualdad soberana de los estados, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias. Además, reconoce los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales. Costumbres. La Constitución reconoce la importancia de las costumbres como una fuente de derecho en el Ecuador, siempre que no sean contrarias a la Constitución o a la ley. Las costumbres pueden ser utilizadas como un complemento a la normativa legal en la interpretación de las normas jurídicas. Soberanía constitucional y su incidencia en la jerarquía de las normas jurídicas del sistema jurídico ecuatoriano. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la soberanía constitucional tiene un impacto directo en la jerarquía de las normas jurídicas, creando un sistema de prioridades claro y definido. Esto significa que cualquier ley, reglamento u otra norma que entre en conflicto con lo que establece la Constitución es inconstitucional y por tanto inválida. La jerarquía de disposiciones legales en el sistema ecuatoriano se puede resumir de la siguiente manera.
de mayor a menor. Constitución de la República del Ecuador. Los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Estado se consideran parte del bloque constitucional. Leyes orgánicas, leyes regulares. Conclusión general. La soberanía constitucional es de vital importancia en el ordenamiento jurídico constitucional del Ecuador, porque garantiza la cohesión, la legitimidad, la protección de los derechos fundamentales y la estabilidad jurídica del país. Conclusiones específicas. Los principios básicos de la soberanía constitucional son fundamentales para el sistema jurídico del Ecuador, porque aseguran el respeto de la Constitución, establecen límites al poder del Estado, protegen los derechos fundamentales de las personas y contribuyen a la estabilidad y el desarrollo institucional del país. La relación entre la soberanía constitucional y otras fuentes del derecho, como los tratados internacionales, el derecho internacional y las normas internacionales, es fundamental para asegurar la coherencia y la adaptabilidad del ordenamiento jurídico a los estándares internacionales y las necesidades de la sociedad actual. La jerarquía de las disposiciones jurídicas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es fundamental para garantizar la soberanía constitucional, el control constitucional, la seguridad jurídica y la coherencia de todo el ordenamiento jurídico.